Vamos a empezar a contarles cómo se realizaban algunas de estas estafas en el registro de la propiedad. Hace aproximadamente 8 años, una organización lo que empezó a hacer es reemplazar dentro del protocolo del registro de la propiedad aquí de la provincia de Córdoba una hoja donde estaba sentado, por ejemplo, el título de una propiedad. Se arrancaba esa hoja, se incorporaba otra hoja apócrifa, volvía a coserse el registro, el protocolo y después se realizaba una nueva escritura. Esta era una de las maniobras que se utilizaba justamente para estafar y para, por ejemplo, quedarse con cerca de 3.000 propiedades aquí en la provincia de Córdoba. Ahora veamos esta nota con la mega causa del registro de propiedad en algunos números. En total se han iniciado 365 causas. 241 de ellas están en estado de sumario. Ya hubo 110 condenados que acumularon 188 condenas. De 118 personas acusadas, solo 8 resultaron inocentes del hecho que se les imputaba. 14 causas más están listas para llegar a juicio oral. Una de ellas es conocida como la causa Petrone, que involucra al conocido empresario de la construcción. 15 causas fueron recurridas por los condenados. 8 de los condenados fueron empleados del registro de la propiedad. Otros 8 empleados están siendo investigados e irían a juicio dentro de poco tiempo. 5 de esos trabajadores del registro, entre ellos el exdirector Jorge Belmaña Juárez, permanecen presos aún sin condena y junto a otros 5 acusados son los únicos privados cautelarmente de su libertad. 12 escribanos fueron condenados y media docena más está en proceso. 9 abogados, un juez de paz y 8 martilleros públicos también terminaron en la cárcel. Un número superior a los 3.000 inmuebles estuvieron afectados por estas estafas. 8 empleados judiciales investigan la causa comandados por un solo fiscal, Enrique Gavier. Y el fiscal Enrique Gavier es la persona que ustedes están viendo en este momento, que es quien ha comandado esta investigación de la mega causa del registro de la propiedad. Uno ve estos números y la verdad es que resulta impresionante y agobiante. Hablamos de 110 condenados, de solo 8 que llegaron a juicio y resultaron ser inocentes. ¿Cómo se puede resumir el enorme trabajo realizado para avanzar en este sentido? Por lo pronto podría decirse sin ningún lugar a equivocación que esta causa ha importado un desafío para el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, quien ha demostrado, en mi forma de ver, que un equipo de funcionarios ha logrado estar a la altura de las circunstancias para dar respuesta a un cúmulo de fraudes y falsedades que se urdieron aproximadamente en el año 2003, 2004 y 2005 y se extendió hasta el año 2006, afectando seriamente la propiedad inmueble y la fe pública de los instrumentos que circulan en la provincia. Sí, sí. Doctor, usted lo que ha investigado, ¿qué es lo que puede determinar? ¿Cómo funcionaban estas organizaciones que tenían este tipo de operación para quedarse con las propiedades? ¿Había un cabecilla? ¿Tenían gente en el registro? ¿Cómo era la organización que ellos tenían? Bueno, según lo que ha logrado determinarse hasta el presente, aclaro que si bien se han juzgado numerosos hechos, otros están aún siendo investigados. La principal maniobra que cobró vigor en el periodo que he señalado fue precisamente aquella por medio de la cual un grupo de funcionarios, un grupo de falsificadores y un grupo de escribanos, principalmente, y de corredores inmobiliarios, decidieron articular un negocio ilegal poniendo en marcha o introduciendo en el comercio diversos inmuebles bajo la falsa titularidad constituida merced a una falsificación de una escritura, a un asiento en el registro que ulteriormente era blanqueado por un escribano generalmente, a veces no, connivente con las maniobras.
Esto, según ha quedado demostrado en los diversos casos que han sido juzgados, muchos de los cuales cuentan con sentencia firme, como bien se ha referido recientemente, tenían la ventaja de conquistar para quien adquiría esos inmuebles la apariencia de que había sido estafado, cuando en realidad era el verdadero articulador de toda la maniobra, que generalmente reposaba sobre la falsa titularidad constituida en una persona afín a sus intereses, que luego disponía del bien, blanqueando la titularidad a favor del adquirente, quien en la inteligencia de la maniobra eventualmente pretendía ser reputado como una víctima de una estafa. Además de el empleado infiel, digamos, que como contaba Miguel hace un rato, modificaba esa hoja dentro de los libros del registro de la propiedad, en esta operatoria hacía necesariamente falta alguien que manejara dinero para poder llevarla adelante, pero también escribanos que, por ejemplo, se aprovecharan de los puntos oscuros de una ley o los puntos poco claros de una ley para, por ejemplo, certificar que X persona era propietaria de un campo sabiendo muchas veces que no lo era, y tal abogado que fuera a hacer ese trámite al registro de la propiedad. O sea que había toda una estructura muy compleja de gente que maneja mucho las leyes para poder burlarlas. Por cierto, estamos hablando de delincuencia altamente organizada y altamente capacitada en materia de derecho registral, en materia de derechos reales, en materia de derecho notarial. Y, por cierto, estamos hablando también de sujetos con cierto poder adquisitivo, como para poder no solamente diseminar el germen de la corrupción en las esferas del Estado destinadas a controlar esto, sino además para poner en marcha un negocio ilegal de esta naturaleza. Doctor, ¿cómo elegían las propiedades, los campos sobre los que trabajaban para falsificar las escrituras? Bueno, se ha verificado que este procedimiento de selección respondía a diversas maneras de captar la información de interés. En general, podríamos decir que se ha verificado que el perfil del propietario del inmueble que resultaba de interés para la maniobra generalmente era una persona vulnerable, ya sea por sus condiciones físicas o escasa instrucción, o porque generalmente se seleccionaban predios pertenecientes a sucesiones que no residían permanentemente en el lugar, entonces era más difícil que los herederos pudieran emprender una defensa del bien que les resultaba sustraído. En otros casos también han sido simples poseedores legítimos, de buena fe, que eran verdaderos dueños de la tierra por el pacífico hecho de ser los poseedores del mismo desde tiempo inmemorial. Lo invito a que veamos un tape donde vemos un allanamiento que se realizó en el registro de la propiedad, y después le quiero preguntar en concreto sobre la participación de los empleados que participaron de este tipo de estafas.